Bien, lo que están viendo en pantalla es el resultado final de la actividad que vamos a estar haciendo hoy. La clase pasada estuvimos haciendo un pequeño monstruito que era básicamente un círculo con algunos elementos. Bien, era bastante sencillo, se podía hacer con varios objetos. En este caso tenemos un personaje que es un poco más complejo que el anterior. Bien, tiene algunos detalles extra, por lo tanto lo vamos a estar haciendo de manera distinta. Voy a pasar a abrir un archivo nuevo. Voy a crear un archivo de aproximadamente 1920 x 1080, está bien, pero lo voy a poner en vertical. Bien, voy a ir cerrando este de acá y voy a traer el archivo que corresponde. En este archivo ustedes lo tienen a mano, van a poder trabajar con él. Y así como está acá, lo voy a agrandar un poco hasta que abarque más o menos lo que a mí me interesa que abarque, más o menos ahí. Y desde una de las esquinas, fíjense que cuando yo me acerco a alguna de las esquinas, mis cursores cambian, por lo tanto me voy a quedar más o menos en este vértice hasta que sean dos flechitas, que me va a permitir rotar la imagen. Bien, la voy a rotar lo suficiente para que quede lo más derecho posible. Una vez que ya lo tengo más o menos derecho y en el centro de la hoja, voy a hacer control 2 para bloquear y voy a empezar a trabajar en mi personaje. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Primero que nada voy a traer mi herramienta de pincel. Bien, esta vez voy a estar trabajando con el pincel y no con otras herramientas. Bien, ¿qué es lo que me permite a mí trabajar con el pincel? Que voy a poder tener trazos un poco más orgánicos, por así decirlo, y que me va a permitir ser más libre a la hora de empezar a dibujar o ilustrar. Bien, por lo tanto me voy a ir acercando a algunas zonas. Voy a cambiar el tipo pincel que tengo, yo lo puedo cambiar acá arriba o incluso lo puedo hacer desde acá, desde el panel de pinceles. Si no tenemos el panel de pinceles abierto, venimos a menú, ventana, pinceles y lo podemos sacar rápidamente, o incluso presionando F5 podemos tener el panel de pinceles activo. Bien, una vez que ya tenemos seleccionado el básico y lo que es una línea que empieza fina, se va engrosando y vuelve a ser más fina, que es con la que quiero trabajar, o incluso puedo elegir esta, que es la última, que es más fina y empieza a engrosarse y a afinarse un poco más, solamente que es un grado más grande que el principio del pincel. Por otro lado, también puedo elegir pinceles del tipo que yo necesite. Bien, Illustrator de por sí trae un pequeño catálogo de pinceles con los que yo puedo trabajar, dar algunos detalles o incluso texturas en mis ilustraciones, o incluso traer algunos gráficos si en el caso sea necesario. Y por otro lado, también puedo estar cargando pinceles personalizados. Así como en Photoshop nosotros podemos personalizar nuestros pinceles y cargar los que nosotros querramos dependiendo de lo que necesitemos trabajar, en Illustrator también vamos a estar haciendo lo mismo. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo. Primero les voy a mostrar el catálogo que ya trae Illustrator de pinceles. Me voy a venir acá, artístico, caligráfico, y rápidamente puedo ir pasando uno por uno. Tienen que abrir un cachito acá para que los puedan ver con mejor facilidad. Bien, puedo ir pasando uno por uno con la flechita e ir viendo todos los pinceles que trae Illustrator por default. Bien, son bastante interesantes de trabajar, pero cada uno funciona de manera distinta. Vayan probándolos, vayan viendo cuál es el que mejor les gusta. Y por otro lado, también puedo cargar mis propios pinceles, por lo tanto puedo venir a otra biblioteca, ir donde yo tengo mis pinceles guardados y cargarlo rápidamente. Y en este caso yo le voy a dar a abrir, pero yo ya los tengo cargados, por lo tanto no necesito hacer mucho más que eso. Voy a elegir el pincel que ya lo tengo seleccionado, pero para que vean de dónde lo saqué, ya que voy a estar cargando estos dos juegos de pinceles que voy a estar utilizando a medida que voy trabajando con esta ilustración. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es seleccionar de Measure Keep, básicamente el pincel con el que voy a estar trabajando. Fíjense que es más fino en una punta y más fino en la otra punta, y en el centro empieza a engrosarse un poco. Bien, fíjense qué es lo interesante de este tipo de pinceles, que a mí me permite generar curvas mucho más orgánicas y se ven, es un estilo de ilustración totalmente distinto. Por lo tanto, voy a empezar a hacer algunas líneas y
como recomendación, bien, de mi parte, les digo que empiecen a hacer líneas cortas, bien, que vayan trabajando más o menos, que las líneas no le queden ni muy gruesas principalmente, ni muy finas tampoco, y vayan trabajando poco a poco todas las líneas, bien. ¿Cuál es la intención de esto? Mientras más cortas sean las líneas que ustedes dibujen con el mouse, si es que no tienen experiencia con el mismo, más fácil va a ser mantener el pulso para ello. Por lo tanto, es mucho mejor para ustedes si hacen líneas cortas. Bien. Algo bueno de todo esto, que ustedes verán que yo voy haciendo a medida que voy hablando, es si la línea no me gusta, hago control Z, la elimino y vuelvo a hacerla otra vez hasta que la línea me queda como a mí me gusta que quede. Bien, voy a hacer una más. Y algo muy interesante que podemos aprender mientras vamos trabajando con esto, bien, voy a venir a esta zona y voy a tratar de hacer lo mejor posible esto. Vamos a tratar de que tampoco salga muy bien. Y si a mí, por si acaso, esta curva no me convence, bien, puedo venir acá, seleccionarla con el mismo pincel, presionando Alt, puedo empezar a modificar, bien, yo tengo presionado Alt, hago clic, muevo la curva, bien, fíjense que lo que hago es dibujar una curva cerca o alrededor de la línea, hasta acomodar la curva como a mí me interesa que quede. Bien, hago clic, siempre presionando Alt, sin dejar de presionar Alt, y voy acomodando la curva como a mí me interesa que quede. Bien, eso es un pequeño tip con el que puedo empezar a trabajar. Es una herramienta que está realmente acá, que se llama herramienta de suavizar. Bien, está acá, herramienta de suavizar. Con esta herramienta yo puedo suavizar todos los trazos que hay en lo que es mi ilustración. Por lo tanto, vamos a pasar a ilustrar todo el resto de mi imagen. No se preocupen si estas líneas quedan separadas, que ahora las vamos a ir uniendo, no se preocupen por ello. Por lo tanto, los dejo para que empiecen a contornear todo el personaje. Bien, imagino, quiero creer que todos ya tienen ilustrada y totalmente contorneada los elementos de mi personaje. A mí todavía me faltan algunas cositas, me faltan las escamitas de la cola y algunos detalles, bien, algunos pequeños detalles que puedo ir agregando poco a poco, bien, o incluso algunas líneas que puedo agregar, como por ejemplo, voy a traer el pincel, la gema que tiene en la frente, bien, vamos a tratar de que quede lo mejor posible, esta pequeña línea de acá, que es más que nada un detalle. Lo mismo pasa en esta zona. Vamos a agregarle algunos detalles. Vamos a agregar poco a poco las escamas de mi personaje. Más o menos voy agregando todos los detalles que quiero agregar en mi personaje. Y ahora vamos a pasar a hacer lo siguiente. Bien, voy controlando, viendo que esté todo ok. Lo mismo con el grosor de las líneas. Algunas están un poco gruesas. Esta la voy a bajar un cachito. Voy a poner en 1. Uno es muy fino, 1,5. Si no lo tengo seleccionado no lo puedo hacer. Bien, fíjense que yo acá lo estoy modificando en el panel de trazo, pero también lo tengo acá arriba, lo puedo hacer sin problemas desde ese punto. Bien, lo voy a hacer también por acá para que vean que también lo puedo modificar. Y así voy a ir trabajando todas las líneas hasta encontrar los grosores correctos para cada uno de mis trazos. Una vez que ya tengo todo eso realizado, voy a pasar a hacer lo siguiente. Voy a hacer control Y, bien, y lo que voy a estar viendo es una visión
solamente lineal de lo que es mi ilustración y de todo lo que yo tenga en mi mesa de trabajo. Por eso se puede ver este pequeño rectángulo que es la de la fotografía con la que estoy trabajando. Por lo tanto, me voy a acercar y voy a empezar a unir estas zonas, bien, estas de acá principalmente, con los trazos que se encuentran cerca. Bien, voy a tratar de cerrar todos los trazos que yo haya dejado abiertos. Bien, ¿por qué? Porque con lo que vamos a hacer ahora, nosotros necesitamos que los trazos se junten y se unan para poder empezar a pintar mi personaje. Bien, lo mismo voy a hacer por acá. Los voy a unir de la mejor manera. Fíjense que yo acá tengo trazos superpuestos, que eso es súper probable, no hay ningún problema, no pasa nada. Bien, todos estos trazos acá los voy a empezar a unir y una vez que ya los tenga todos unidos, voy a empezar a pintar. Y no voy a pintar con la herramienta de pintura interactiva que fue con la que estuvimos aprendiendo la clase pasada. Vamos a aprender a pintar de una manera totalmente distinta, quizás un poco más difícil o quizás también un poco más fácil, pero que también nos va a permitir hacer otras cositas extra. Por lo tanto, voy a pasar a acomodar todas estas líneas, espero que ustedes hagan lo mismo y nos vemos en un ratito. Bien, más o menos ya tengo todos los trazos unificados, me voy acercando un poco a ellos para ir viendo que estén realmente unidos unos con otros, que no haya ninguno que esté muy separado, pero la mayoría ya deberían de estar. Puede ser que se me haya quedado alguno, es probable, pero bueno, no pasa nada. Por otro lado, lo que vamos a estar haciendo es comenzar a pintarlo, por lo tanto, les voy a enseñar a hacerlo de una manera muy particular y sencilla. Primero que nada, les voy a explicar cómo hice el trazo de la cola en este caso, porque fíjense que es un trazo muy largo y que si ustedes intentan hacerlo con el mouse, un trazo así de largo, pues es probable que les quede no muy bien que digamos. ¿Qué es lo que hice yo y cuál es la forma en la que yo realizo esos trazos muy largos? Más o menos voy a hacer una copia, voy a hacer un clic afuera y yo lo que hago principalmente cuando necesito hacer trazos muy largos es comenzar haciendo algunos, bien, que sean más o menos similares, continúo, bien, y hago lo mismo de este otro lado. Luego, así como hicimos la clase pasada, lo que hago es unir nodos. Por lo tanto, los acerco, selecciono los dos, les doy unir. Lo mismo por acá, selecciono los nodos y le doy unir. Y rápidamente ya tengo la línea completa. Después lo único que me queda hacer es acomodar la curva para que sea acorde a la ilustración. Pero ya más o menos de esa manera ya puedo tener una línea muy larga sin necesidad de tener que hacerla completa, sino que la voy haciendo por partes y después simplemente la uno. La voy a eliminar por el momento y voy a pasar a hacer lo siguiente. Por un lado voy a hacer una copia de lo que ya tengo hecho. Voy a hacer Control C, Control V, Control G para agrupar y lo voy a dejar a un costadito. ¿Qué pasó? Ahí está, Control G, lo dejo a un costadito. Y por otro lado, esto que tengo acá lo voy a llevar a una capa nueva. Voy a bloquear la anterior. Y estos elementos que tengo acá voy a venir objeto, trazado, contornear trazado. Bien, lo que hice fue convertir aquellos trazos en lo que es directamente rellenos. Bien, pasamos de trazo a relleno. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo ahora? Voy a pasar a todos estos trazos, unificarlos, bien, porque ahora están todos los trazos por separado. Quiero que todos los trazos sean uno solo. Por lo tanto, voy a venir a la ventana de busca trazos, que si ustedes no la tienen en este lateral, la pueden tener en menú, ventana, busca trazos, bien, o en este caso mayúscula control F9, es muy largo, innecesario. Vayan a menú, ventana, busca trazos o búsquenlo por acá. Y voy a usar la opción de unificar. Bien, lo que hice en este momento fue unificar todos los trazos de mi personaje, por lo menos los que estaban más o menos juntos o cerca uno de los otros. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear
un rectángulo de color, voy a elegir cualquiera en este caso, voy a elegir rojito, un poquito más chillón, ahí, perfecto. Voy a hacer botón derecho, organizar, enviar detrás. Esto también lo puedo hacer con control 9 o con control 0. Bien, control 0 va hacia adelante, control 9 va hacia atrás. Bien, va moviéndose los elementos en el orden en el que pueden estar. Pueden estar más arriba o más abajo de otros elementos, que esto es importante saber. Por otro lado, una vez que ya tengo esto, voy a seleccionar ambos objetos, bien, mi cuadrado de color y mi trazo negro, y le voy a dar a dividir. Bien, si todo salió bien, si todo está perfecto, yo ahora tengo que poder seleccionar el excedente, darle suprimir y ya rápidamente tengo mi personaje completamente pintado con un color base. Yo ahora lo único que tengo que hacer es ir seleccionando mi personaje e ir cambiándole los colores que yo necesito. Bien, por ejemplo, su pañuelo puede ser de color violeta, lo primero que se me vino a la cabeza. Bien, él va a ser rojo con color violeta. El ojo, bueno, bien, el ojo, esta parte va a ser negro. Bien. Los brillos en blanco. Selecciono el borde. Quiero el relleno, ahí está. Y esta parte del ojo en blanco. Bien, yo ya ahí ya tengo un detalle para mi personaje. Por otro lado, todos los que son trazos negros puedo venir, seleccionarlos o venir seleccionando uno mismo, menú, seleccionar mismo, color de relleno o apariencia, color de relleno en este caso, y los puedo poner de un color similar al que ya está en pantalla, pero un poco más oscuro. Bien, y esto hace que se vea más amigable a la vista. Bien, principalmente, que es lo que estoy buscando, que se vea amigable a la vista. Así voy a ir pintando todas las partes de mi personaje, bien, con los colores que yo considero que sean correctos para el mismo. Para el diente, por ejemplo, puede ser un amarillito. Acá, más o menos de este color. Para la gema puede ser de color verde, se me ocurre. Bien, y una vez que ya tengo seleccionado todos los colores, voy a pasar a hacer todos los detalles de luces y sombras. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a ver en un ratito. Espero que terminen de pintar y seguimos con los otros detalles. Bien, pasamos a la parte de los detalles. Bien, fíjense que en este, que yo ya tengo un poco más completo, que tengo seleccionados los colores de manera correcta, con sus sombras, luces y demás, voy a pasar a mostrarles cómo hice algunas de estas sombras. Fíjense algunos detalles. Por ejemplo, tengo en lo que es la parte baja del ojo un pequeño detalle, bien, que lo que hace es generar un poquito de sombra en esta parte, bien, para darle esa profundidad necesaria. Lo mismo pasa en la gema de la frente. Fíjense que ahí simplemente es un trazo, bien, es un trazo que es un poco más gordito, un poco más chico, lo que le permite dar esta profundidad en el mismo. Me voy a volver hacia atrás. Un pequeño detalle de iluminación. Bien, fíjense que son dos circulitos, detalles muy minuciosos los que estoy utilizando para darle esa sensación de que es un objeto brillante. Le agregué unas arruguitas en la nariz para generar un poquito más de textura en el personaje. Fui trabajando algunas zonas que pueden ser más claras, más oscuras. Fíjense que en esta parte de la oreja es un poco más oscuro. Acá hay un poco más de claro porque es la parte interna de la oreja. Bien, es como más clara, pero a la vez también es de otro color. Por lo tanto, también voy a estar viendo algunos detalles como manchitas, más sombras en el codo. Fíjense que son súper sencillas las sombras, ¿no? Porque lo único que hago es armar la curva, que es lo que a mí me interesa. Esto lo hago todo con lo que es la herramienta de
pluma, bien, armo la curva, que a mí lo que me interesa que siga la curva del codo del personaje, y ya después internamente no me interesa que los nodos estén de manera correcta, con que estén dentro del trazo es suficiente. Una vez que ya lo tengo, paso directamente con control 9 o con control 0 a moverlo hacia atrás para dejarlo detrás del trazo, bien, y delante del color base del personaje. Lo mismo pasa en esta zona, bien, que le agrego un color un poco más claro para la zona del abdomen, un poquito de sombra ya que está siendo tapado por la pata. Bien, lo mismo en esta zona, fíjense que hay algunos detallitos un poco más oscuros, lo mismo con lo que son las escamas de la cola. Esta me quedó hacia atrás, voy a traer al frente, ahí está, perfecto. Y fui así trabajando y dándole detallitos, ¿bien? Los colores son más o menos la selección que a mí me parece correcta. El pañuelo es rojo, tiene detalles, tiene arrugas, tiene detalles que le permite dar un poquito más de profundidad al dibujo y que no quede tan plano, ¿bien? Una vez que yo ya tengo esto seleccionado, que a mí me interesa, digamos, tener trabajado una paleta de colores, los trazos son los correctos, todas las líneas son más o menos similares en cuanto a grosor de trazo y demás, el color del trazo, digamos, este es un estilo de dibujo, ojo, no es obligatorio, pero un estilo de dibujo en el que el color del trazo es un color un poco más oscuro del objeto, digamos, del personaje. Si no puede ser negro, no hay problema, digamos, le da otro detalle. A mí particularmente es el estilo de dibujo que a mí me gusta, por lo tanto todos mis trazos por lo general son un poco más oscuros del color base del personaje. Y una vez que ya tengo todo esto hecho, que ya le agregué todas las sombras, las luces y demás, voy a pasar a lo siguiente, que es darle texturas. ¿Y cómo lo voy a estar haciendo? Primero que nada vamos a aprender a guardar imágenes en Illustrator, porque hasta ahora lo que hemos hecho es abrir y guardar Arcomo como archivos, digamos, de Illustrator y nada más. En este caso voy a guardar uno por las dudas. Fíjense que si yo selecciono acá puedo trabajar en Illustrator o en PDF, en este caso lo voy a dejar en Illustrator, lo voy a dar a guardar, le voy a decir que todo bien, que lo guarde, y por otro lado voy a guardarlo en JPG. Para guardarlo en JPG o en otro formato tengo que venir a exportar. Bien, y acá tengo varias opciones, tengo exportar para pantallas, guardar para web y exportar como. Si nosotros seleccionamos exportar para pantallas y guardar web, va a mantener su proporción y lo va a guardar en 72 dpi, que eso es lo más importante, ¿bien? Me lo va a estar guardando en una resolución para pantalla. Si yo le doy a exportar como, primero me va a preguntar, che, ¿cómo querés que se llame? Lo vamos a dejar como segundo proceso. Voy a cliquear una ventanita muy importante que es usar mesa de trabajo, porque si yo no tengo cliqueada la opción de usar mesa de trabajo, me va a guardar todo lo que yo tenga en el archivo. Y con todo me refiero a todo lo que yo pueda tener suelto fuera de la mesa de trabajo. Si cliqueo usar mesa de trabajo, va a guardar solo lo que hay en la mesa de trabajo. Por lo tanto, le voy a dar a guardar como. Yo lo puedo guardar como JPG, PNG, TIFF, etcétera, el formato que yo necesite. En este caso lo voy a guardar en JPG, le voy a dar a exportar y me va a preguntar, che, ¿en qué modo color querés que lo guarde? RGB, porque lo quiero para pantalla. ¿En qué calidad? En 10, bien, quiero que sea la mejor calidad posible. Miniatura base estándar y la resolución la voy a guardar en 300 dpi porque por ahí quiero imprimirlo, por lo tanto voy a dejarlo en 300 dpi en este caso, pero también puedo elegir pantalla o incluso una resolución media. Le voy a dar OK y voy a pasar a abrir Photoshop para mostrarles qué es lo que hice después con este personaje. Bien, pueden ver que yo acá lo que hice fue generarle un poquito de textura y de sombras a mi personaje, que las sombras están un poco fuertes, así que le voy a bajar un poquito y lo voy a poner en multiplicar. Bien, le voy a bajar un poquito más. Perfecto. Bien, lo que hice fue traerme directamente el objeto vectorial en
desde Illustrator a Photoshop. Bien, lo que hice simplemente fue seleccionarlo y arrastrarlo a Photoshop para que quede como objeto vectorial, cosa que yo no puedo modificar las veces que quiera. Pero, digamos, si yo tengo un JPG, también podría hacerlo sin problema. Y lo que hice fue agregarle algunos detalles. Bien, fíjense que trabajé los niveles, el brillo de contraste, el tono y saturación, los niveles, el equilibrio de color. Le agregué una textura tipo de galaxia como para darle un detalle extra al personaje. Y así fui trabajando poco a poco con mi personaje para darle un extra. Básicamente lo que estoy mostrando acá es que yo puedo conectar, bien, dos programas, uno con el otro, para generar cosas distintas. Puedo hacer una ilustración en lo que es Illustrator, bien, trabajarlo sin problema, darle todos los detalles y luego en Photoshop darle todas las texturas que yo necesito que tenga o incluso cambiar la iluminación y los colores del personaje. Si no me gustaba cómo quedaba en rojo y en gris, lo puedo cambiar directamente con tono y saturación, por ejemplo, y así ir jugando con el personaje hasta lograr lo que a mí me interesa. Bien, chicos, eso es todo por hoy, por el momento. Creería que nosotros ya en el día de hoy vamos a estar de nuevo en la plataforma de Ultra sin problema. Por lo tanto, van a encontrar una actividad para hacer además de la que tiene que ver con el video que están viendo, sino de otra ilustración de otro pequeño monstruo con el que van a poder trabajar libremente. La idea es dibujarlo de la forma en la que a ustedes les parece mejor. Bien, no hay referencias, no hay nada, solamente hay un dibujo con el que ustedes van a poder trabajar libremente, tanto si quieren hacerlo con pinceles, si lo quieren hacer con figuras geométricas, lo quieren hacer con lo que son la herramienta de pluma, o incluso quieren pintarlo con pintura interactiva y darle los detalles después, quieren pintarlo de la forma en la que vimos hoy con buscatrazo o lo que sea. Cualquiera de las opciones es correcta, por lo tanto es la actividad que vamos a estar haciendo luego de clase. Bien, nos estamos viendo, chicos. Chao, chao.